Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balda, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, acá en Lima, Perú. Les bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a empezar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Es una de las cartas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Es lo que establece muchos principios importantes para la iglesia del Señor. Es donde Pablo va a expresar mucha teología, mucha doctrina que es importante establecer en este tiempo para que la iglesia del Señor pueda caminar de una manera correcta, conforme a su plan, conforme a su propósito. Y por eso podemos ver nosotros ya en la en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, que ya lo hemos estudiado también, ya hemos terminado la semana pasada de estudiar el libro de Apocalipsis, vemos que una de las cartas enviadas a las 7 iglesias, justamente una de ellas es la iglesia de Éfeso, una iglesia que es encomiable, una iglesia que el Señor solamente le hace una observación que es muy importante también para nosotros en este tiempo. Y los principios establecidos por el apóstol Pablo en esta carta son las que permitió que la iglesia de Éfeso fuera una de las más sobresalientes, a pesar del contexto en el cual ellos vivían. Pero bien, antes de entrar de lleno a ver el contexto, un poco de lo que era esta ciudad y también el autor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Señor, permítenos poder trazar con exactitud tu palabra. Permítenos, Señor, poner el fundamento doctrinal correctamente, que nos exprese esta preciosa palabra, Señor, que tú nos has legado para tu iglesia en este tiempo. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a tener una introducción a esta carta de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes. Primeramente, de que el autor de esta carta, en su consenso mayor, se le otorga al apóstol San Pablo. Dicho sea de paso, él es el que va a dar en la misma carta mención de que él es el que está escribiéndola, y más o menos se escribió en el año 60, 61, 62 después del Señor Jesucristo. Y hay varios temas que el apóstol Pablo aborda en esta carta que son muy importantes, como hemos mencionado al inicio, para la iglesia. Acá se pone mucho fundamento doctrinal, que si bien es cierto, nosotros, hablando de la iglesia y también del creyente individual, logra entender, logra comprender lo que Pablo está manifestando en esta carta, va a desarrollarse un poder espiritual, no solamente en la iglesia, sino en el creyente individual, porque ese conocimiento, ese fundamento que va a establecer en su vida, no va a permitir que se mueva con tanta facilidad en medio de las pruebas y de las situaciones que van a venir y están presentes en este mundo. Por eso hemos visto pertinente poder estudiar y meditar en esta carta. Algunos dicen de que es la expresión máxima de lo que es la sabiduría y el entendimiento que puede alcanzar un creyente al arañar, si se puede decir, algo de lo que Pablo está expresando aquí. Por eso que su oración, una de las oraciones más gloriosas por la iglesia que Pablo expresa en esta carta, es
de que el creyente pueda llegar a conocer la plenitud, la altura, la anchura de todo el poder de Cristo y de toda la herencia que nos ha legado. Muy bien, entonces tenemos que tener algo de entendimiento de a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo, cómo se originó esta iglesia y cuál era el contexto en el cual en aquellos tiempos se encontraba esta ciudad. Entonces, tenemos que decir de que Éfeso era un puerto de mucha importancia en la costa occidental de Asia Menor y está situado junto o muy cerca de la actual ciudad de İzmir, en Turquía. Claro, ahora ya no se encuentra ahí, pero era un puerto muy importante. Allí se hallaba una de las 7 iglesias, como hemos dicho, que se encuentran en el libro Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 2 y 3, y es una de las cuales el Señor se dirige inicialmente a la iglesia de Éfeso, que ya hemos mencionado también al iniciar nuestra exposición. Entonces es importante entender de que en el tiempo en el cual Pablo está dirigiéndose a esta iglesia, o en el tiempo también en que Pablo llega a fundar esta iglesia en Éfeso, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era quizás la segunda ciudad más importante debido a su lugar estratégico, debido a lo cosmopolita que era. Había mucha gente en ese lugar, importante, gente de Roma, gente también de Asia Menor. Ahí estaba establecida realmente en ese tiempo la esencia y era el centro de la cultura griega. Si bien es cierto, ni en Grecia se había desarrollado tanto la propia cultura helenista, sino en este lugar. Era un lugar muy importante, ahí afluía mucha gente, había gente de ese lugar, había gente de muchas tribus propias del lugar, y también estaba el pueblo judío, parte del pueblo judío. Por eso que Pablo, cuando llega a ese lugar, encuentra una sinagoga y empieza a predicar el evangelio. Eso lo vamos a ver en unos instantes, citando algunos pasajes del libro de los Hechos, donde Pablo se sitúa en ese lugar. Bien, entonces, como decíamos, Pablo ya había estado en Éfeso en una oportunidad. Inclusive lo vemos nosotros ahora en el libro de los Hechos. Vamos un instante al libro de los Hechos, el capítulo 18, del verso 18 en adelante nos da el relato de esa visita que el apóstol Pablo tuvo inicialmente a la ciudad de Éfeso. Sin perder nuestra ubicación en la carta, vamos a leer esto. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Versículo 19 del capítulo 18 de Hechos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Bien, vemos entonces que en esta ciudad de Éfeso, en esta ciudad de Asia Menor, había presencia también judía. Había una sinagoga, como nos lo dice aquí el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 19. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces vemos la primera referencia de Pablo en este lugar. Llegó en un instante, dejó ahí a Priscila y Aquila, ¿no? Los dejó en Cencrea, y luego él pasó por Éfeso, predicó en la sinagoga, y algunos judíos le rogaron que se quedara, pero él estaba apremiado por llegar a Jerusalén a celebrar una fiesta. Se supone que era
la Pascua, y así que no se quedó y zarpó de Éfeso. Y dice zarpó, lo cual nos dice justamente de que era un puerto. Muy bien, entonces vemos la primera referencia que la Biblia nos da de la presencia del apóstol Pablo en esta ciudad tan importante. Y luego, él comienza su ministerio aproximadamente en el año 55 después de Cristo y sirvió allí por 2 años. Esto lo vemos también en el libro de los Hechos. En el capítulo 19, ya lo vemos nosotros en el versículo 9 y 10 específicamente del capítulo 19 del libro de los Hechos. Perdón, del 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice. 19, 8 y 10. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. En sí, todo el capítulo 19 del principio nos habla de que él vino a Éfeso. O vamos a leer desde el versículo 1 mejor. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora sí, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien, entonces vemos que prácticamente aquí el apóstol Pablo, ya en su segundo viaje, pone el fundamento, gana personas, evangeliza y encuentra un grupo de creyentes que habían conocido, como dice aquí este pasaje, el bautismo de Juan, ¿no? Y luego él les habla sobre el Espíritu Santo. Pablo notó algo en ellos, algo que quizás no notaría también en este tiempo si el apóstol Pablo estuviera vivo. Notó que tenían una relación con el Señor, pero sin embargo había algo en ellos que todavía no se manifestaba. Y es el principio, uno de los fundamentos para la vida cristiana, es lo que el Señor estableció en este libro de los Hechos, en sus inicios. Él andó con los discípulos, andó con los apóstoles, les enseñó durante 3 años, pero les dijo también que era importantísimo que ellos fueran investidos del poder de lo alto. Es clave para establecer la iglesia. Eso fue el fundamento, fue lo que impulsó el movimiento evangelístico, fue lo que manifestó el poder, la unción y el fluir de los dones y los milagros para que la iglesia empezara a caminar, la iglesia en Jerusalén. Y luego eso fue algo establecido por los discípulos, algo que lo tenían claro, era algo que se manifestaba y debía manifestarse de una manera muy, muy importante para la iglesia, para que la iglesia pudiera fundamentarse. Entonces,
Pablo lo entendía así como apóstol y vio a estos creyentes y les dijo: ustedes han recibido el Espíritu Santo, han escuchado del Espíritu Santo. Y hermanos, este es el fundamento importante. Por eso la carta a los Efesios es clave para que el creyente pueda manifestar todo ese potencial que un creyente verdadero en Cristo debe de mostrar en medio de un mundo decadente, en medio de una iglesia que también ha perdido la esencia, ha perdido el rumbo para poder funcionar de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de Dios. Y él empieza predicando el Evangelio, tiene ahí el fundamento, ya si se puede decir, tiene ahí un equipo, ¿no? Porque toma estos 12 creyentes, los lleva y como que con ellos empieza a trabajar. Y dice ahí el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, con denuedo. Y vemos que una de las características de ser lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo, con valentía, con osadía, con poder. Y Pablo va a decir: yo no os he dado palabras de humana sabiduría, sino también con demostración de poder. El poder tiene que manifestarse. Y el poder no es hablar fuerte, gritar, sino es el respaldo de Dios cuando nosotros declaramos su palabra. Entonces, eso fue lo que él manifestó. Y dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tenemos que confrontar el reino de las tinieblas. Tenemos que persuadir a la gente, hablar con sabiduría de Dios, confrontarlos con la verdad de Dios. Y eso solamente se logra cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Estuvo 3 meses con este equipo, ¿no? Porque era parte de la costumbre de Pablo establecer equipos. Siempre iba acompañado de un grupo de personas. Priscila, Aquila, Silas, ¿no? Siempre iba al menos con uno, pero aquí encontró a 12 creyentes. Él estaba solo yendo por este lugar. Y luego se estableció ahí durante 2 años. Y qué tremendo testimonio. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Indudablemente hubo un crecimiento. Indudablemente estos 12 creyentes producieron fruto porque eran llenos del Espíritu Santo. Tenían la evidencia de haber sido llenos del Espíritu Santo. No era, ay, es que yo tengo gozo y por eso soy lleno del Espíritu Santo. Ay, es que yo tengo amor y soy lleno del Espíritu Santo. Esos son frutos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pero otra cosa es la investidura de poder. Es las manifestaciones del Espíritu Santo. No confundamos los frutos con también los dones, ¿no? La evidencia del poder y la presencia del Espíritu Santo. Unos frutos que es lo que Dios está trabajando en nosotros personalmente, moldeando nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros pensamientos por medio de la renovación de la palabra. Y otro es el fluir de los dones, la activación de los dones, que se manifiestan justamente en respaldo a lo que uno vive y declara la palabra de Dios. Entonces, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, se imaginan Pablo con este grupo de creyentes, con este puñadito de creyentes. Dice que de manera que todos los que habitaban en Asia, en todo un continente, en el continente asiático, judíos y griegos, ¿no? Por eso nos habla de la importancia de esta ciudad, porque había mucha influencia griega, era la segunda ciudad más importante. Es decir, Roma era la sede del imperio, y se puede decir que Éfeso era la segunda ciudad o la primera del imperio, aparte de Roma, más importante de este imperio, del imperio de aquellos tiempos, el imperio romano.
Dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oyeron la palabra. Recibieron el testimonio. Y luego más adelante van a pasar cosas tremendas en Éfeso. Vamos a ver de que no era una ciudad parece que fuera fácil al ver en el libro de los Hechos este testimonio, este impacto que tuvo el apóstol Pablo con estos creyentes. Parece que hubiera sido fácil, una perita en dulce, predicar en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, al ser una de las ciudades más importantes, ¿no? Era una ciudad donde el culto al César era lo más preponderante. Después ya la diosa Diana, Artemisa, ¿no? Donde se encuentra una de las maravillas antiguas del mundo, una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? El templo a la diosa Diana, un templo de más de 124 metros de perímetro, con más de 1000 columnas dentro de sí, es decir, una cosa espectacular. Pero ya luego eso vamos a estarlo citando de alguna manera. Y hubo un gran lío, nos cuenta el libro de los Hechos, con los artesanos. Ahí se adoraba al César, era el primer lugar extranjero, por decirlo así, no romano, donde el culto al César era algo sorprendente. Él era el Dios encarnado. Entonces, vemos de que no era tan fácil, no era un lugar donde pudiera predicarse y hubiera mucha aceptación. Sin embargo, vemos que la presencia del Espíritu Santo, la investidura de poder, puede tumbarse cualquier culto, cualquier tipo de adoración, cualquier ídolo, por más poderoso que pueda aparentar ser, dentro de la influencia cultural y el contexto de una ciudad. Entonces, eso es lo que nos muestra el libro de los Hechos con respecto a la iglesia de Éfeso. Bien, entonces esta carta es denominada una de las cartas de la prisión, una de las cartas que Pablo escribió mientras estuvo preso. Las cartas de la prisión son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Entonces, esta es la carta, una de las cartas de la prisión. Pablo va a expresar también aquí de que él está preso por la causa del Señor Jesucristo. Sin embargo, él escribe esta carta a esta iglesia y principalmente a una región, a la región de Asia, porque él estuvo en Éfeso, estuvo en Colosas, estuvo en Filipos, es decir, en ese tiempo esa carta iba dirigida a una región. En los escritos más antiguos no figura justamente los primeros versículos donde dice a los que están en Éfeso, no figura eso, pero se entiende porque era la ciudad principal y era una de las iglesias a las cuales él fundó y que también era donde luego tenía que leerse. Se enviaba esa carta y se leía en las diferentes iglesias. O llegaba a una iglesia y se copiaba y se enviaban las copias a las otras cartas donde también era dirigida. Entonces eran dirigidas a una región, es decir, así como el Señor en el libro de Apocalipsis le dice a Juan que escribe esta carta a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, de las cuales Éfeso era una de ellas, el apóstol Pablo está escribiendo también esta carta a una región en Asia Menor, porque cuando leemos esta carta de Efesios, vemos el fundamento doctrinal tan tremendo que tiene que ser establecido a las iglesias de ese tiempo y también a la iglesia actual. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está escribiendo a esa región de la cual Éfeso también estaba incluida. Y Pablo va a mostrar su propósito, el propósito por el cual está escribiendo esta carta.
Pablo está mostrando o develando, por decirlo de alguna manera, un misterio de parte de Dios. Él está mostrando sus credenciales, está diciendo que ha sido llamado por Dios. Está hablando de una dispensación, de una administración, de un tiempo. Está hablando de los privilegios que tenemos nosotros al ser salvos, al haber conocido, al haber sido redimidos, al haber sido escogidos de parte de Dios por su amor, motivado por su amor, motivado por su gracia, para que seamos santos y fieles. Eso es lo que Él nos expresa al inicio de esta carta. Pero también para develar un misterio que es lo que Él va a ir develando, va a ir manifestando a lo largo de esta carta. De que no solamente el pueblo escogido son los judíos, como pensaban los judíos, sino que Dios lo levantó a Él como el apóstol de los gentiles para mostrar ahora en este tiempo y develar ese misterio de que los gentiles también forman parte de ese pueblo escogido de Dios. Es decir, los gentiles son los pueblos, las naciones no judías. Entonces, ese es el plan, el propósito eterno de Dios, de juntar todas las cosas en Cristo. Esa es una de las frases que vamos a encontrar nosotros en esta carta. Entonces, unir tanto a judíos como a no judíos en un solo pueblo por medio del cual Dios establezca una morada, un edificio, ¿no? Sean para la adoración y también para equipar, fortalecer y establecer este pueblo que va a dar testimonio y con el fin de que se extienda el reino de los cielos, ¿no? El reino de Cristo en este mundo que todavía está sumido en tinieblas. Entonces, vemos aquí la importancia de esta nueva revelación que Pablo nos expresa en esta carta a los Efesios. Y por eso, una de las frases es que todo es para la alabanza de la gloria de Cristo. Él ha mostrado su gracia, su misericordia, su redención, su salvación, para que todos seamos hechos para alabanza de su gloria. Y esa palabra gloria se repite 8 veces en este capítulo. Habla también del amor, habla de su sabiduría y habla de su poder, que es algo que el creyente tiene que conocer, es algo que el creyente tiene que experimentar para mantenerse firme. Porque muchas veces, hermanos, el enemigo va a tratar de hacernos dudar de nuestra posición en Cristo. Esta es una carta importante porque nos muestra cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y esa es quizás la frasecita más importante en esta epístola. En Cristo. En Cristo. Es por eso importante mantenernos firmes, sólidos en nuestra posición en Cristo. Esta es una de las pequeñas palabras más importantes que nos incluye dentro del plan, dentro del propósito de Dios, dentro de este proceso. Entonces, aquí nos está mostrando cómo debe ser el proceso de la iglesia para llegar a la madurez, Y eso es importante, porque la iglesia debe primeramente, ¿no?, madurar antes de ser llevado a la batalla. Primero nos enseña a andar en Cristo, luego nos enseña a nosotros cómo debemos llegar a esa plenitud de Cristo. Entonces, es importante que nosotros estemos en Cristo, porque esto nos habla de nuestra posición.
nos habla de nuestro legado, nos habla de que hemos recibido en Cristo todas las bendiciones espirituales. Pero si bien es cierto, hemos recibido todas las bendiciones espirituales, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sin embargo, también nos habla de la fase práctica, de que también estamos en este mundo y que si bien es cierto, tenemos todas las bendiciones espirituales, entonces ahora tenemos que enfrentar las diferentes situaciones de esta vida en ese conocimiento y en esa posición. Es como algunos dicen, algunos teólogos afirman de que la carta a los Efesios es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Es el libro de Josué para la iglesia, así como el libro de Josué lo fue para la iglesia, para el pueblo de Israel, es decir, es donde ellos van a entrar a la tierra prometida, es donde a través de Josué van a recibir la dirección, la estrategia de cómo deben de llevar a cabo el plan de Dios y también cómo deben de aprender a depender de Dios para tener la victoria. Y Josué la ejecutó y por eso conquistaron la tierra prometida. Entonces, igualmente, si nosotros queremos alcanzar la plenitud de Cristo, queremos llegar a comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo, si queremos nosotros tener una vida de victoria, tenemos que saber que la única forma de lograrlo es estar en Cristo y estar viviendo una vida consagrada, una vida de gratitud al Señor, porque Él en su amor nos ha predestinado, nos ha escogido, nos ha capacitado, nos ha dado armas para poder enfrentar estas situaciones. Si bien es cierto, ¿no? El Señor le dijo a Josué, todo lugar donde pusieras la planta de tu pie ya te pertenece. Sin embargo, le dijo, tienes que ir a la batalla. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, no tenemos límites. Podemos movernos con todo poder dentro del ámbito natural, entendiendo que hemos sido revestidos de toda bendición en el ámbito espiritual, que tenemos el respaldo de Dios para todas las cosas que nosotros tengamos que hacer mientras estamos aquí en la tierra. Por eso no debemos temer de dar testimonio, no debemos temer de predicar la palabra, no debemos temer de enfrentar al reino de las tinieblas, porque Él nos expresa en esta carta que nos ha dado una armadura espiritual, que tenemos que estar equipados, tenemos que estar preparados. Pero para poder entenderlo, tenemos que tener presencia en los lugares espirituales. Es decir, cada día presentarnos delante de la presencia del Padre. Cada día ser revestidos de su presencia, de su poder, de su fortaleza, de su revelación, de su dirección, de la guía del Espíritu Santo, para que luego la fase práctica no sea tan complicada, para que nosotros, bajo esa revelación, podamos venir y luchar en este mundo sabiendo de que ya tenemos la victoria, pero aún así tenemos que salir a la batalla. Esa es la verdad de Dios para ti y para mí, querido hermano, en este tiempo, para la iglesia del Señor. No es solamente para la iglesia de Éfeso, sino para la iglesia en este tiempo, para la iglesia contemporánea. Entonces vemos de que tenemos que estar en Cristo. Vemos de que esta epístola nos habla de que somos el cuerpo de Cristo. Nos dice que somos los redimidos. Nos dice que somos los que hemos sido sacados de un contexto bajo la influencia del diablo para vivir en novedad de vida,
que tenemos que desvestirnos, ¿no?, del viejo hombre para vestirnos según el nuevo creado según Dios, para buenas obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, los hombres de Dios, ir a las raíces, ir a la palabra, profundizarnos en la palabra, despojarnos de toda doctrina humana que le ha hecho tanto daño y le hace tanto daño a la iglesia. Por eso que hay relajo. Ah, ya, sí, somos salvos. Entonces, haga lo que haga, igual me voy a ir al cielo. Pero ¿qué hemos dicho? A lo largo de cada prédica que nosotros hemos mencionado, nos hemos dirigido, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre está expresada en toda la palabra de Dios, toda la palabra. Y aquí, mientras estudiemos la carta a los Efesios, vamos a ver que Pablo en ningún momento nos dice que ya habiendo sido salvos, estamos realmente ya exentos de hacer algo más. No, sino de que esa salvación, el entender esa salvación, esa elección de Dios, nos va a impulsar de una manera voluntaria, por amor a esa obra de Cristo, a vivir una vida consagrada para Él y hacer su voluntad. Es decir, que nuestra propia naturaleza, habiendo sido transformada por el poder de Dios, va a producir una vida de santidad, va a producir una vida que sea agradable delante de Dios. Indudablemente estamos en un proceso. Por eso que Pablo va a decir, despojaos del viejo hombre. Es decir, es algo que tenemos que hacer nosotros. El Señor no lo va a hacer por nosotros. Por eso que también vemos esa analogía de Cristo y la iglesia. Él dice que ya nos ha limpiado por la palabra, ya nos ha dado los recursos, pero para que ella se prepare, para que ella se empiece a embellecer, empiece a ser transformada por el lavamiento de la palabra. Cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, somos confrontados, somos cambiados, estamos frente al espejo de la palabra de Dios. Y tenemos que considerarnos lo que estamos viendo para ser perfeccionados. Ahora, no es fácil, nuestra naturaleza es rebelde, nuestra naturaleza todavía está en disputa con ese nuevo hombre creado según Dios. Entonces, tenemos que continuar en ese proceso y no detenernos, no confiarnos. Ah, ya soy salvo, entonces haga lo que haga, igual me voy al cielo. Mucho cuidado. Pablo aquí nos dice en esta carta de que hay responsabilidades que tenemos que tomar, despojándonos del viejo hombre. Después nos dice que tenemos que trabajar. Somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo no funciona de una manera individual, sino en forma coordinada, está unido por coyunturas, por los nervios, por los músculos. Entonces, y cumple con lo que ordena la cabeza. Y la cabeza es Jesucristo. Y lo que nos ordena es lo que nos está declarando en su palabra. Entonces, aquí es importante, si bien es cierto, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pues hay una responsabilidad, una parte práctica que nos muestra también esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a ver de que en esta carta encontramos bendiciones muy, muy importantes para cada uno de nosotros. Algunos piensan y dicen o han expresado de alguna manera que las cartas más difíciles de poder entender son la carta a los Efesios y el libro de Apocalipsis, por las diferentes figuras y todo lo que hay ahí. Y aquí
por la profundidad teológica que Pablo expresa. Por eso que en su oración dice que su deseo es de que la iglesia pueda entender la profundidad, la anchura, la altura del poder, de la revelación de Cristo para la iglesia. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender y que todavía no estamos siquiera arañando. Entonces tenemos que profundizarnos en esta revelación. Entonces vemos aquí una frase importante. Dice que nos hizo aceptos en el amado. Él nos salvó por su gracia y a través de su sacrificio. Ahora el Señor, el Padre, nos ve a través de Cristo Jesús y por eso somos aceptables delante de Él por la fe, por ese acto de fe que hemos depositado en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que yo pueda hacer. Y eso es lo que expresa también el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que no es por obras. Eso tenemos que entender, no es la religión lo que te salva, no es la religión lo que te hace acepto delante de Dios. Es el sacrificio de Cristo, es haber aceptado que Él murió en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar, porque nosotros merecíamos ocupar ese lugar por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra maldad. Ese era el juicio que era destinado para todos los pecadores. Y Él fue, nos dice también la Escritura, que Él fue a las profundidades del infierno. Él se imputó nuestro pecado y dice que la paga del pecado era la muerte, la separación. Y la separación es estar en ese lugar terrible de sufrimiento. Él, sin haber pecado, tuvo que experimentar ese lugar por amor a ti y a mí. Cuando podemos entender eso, no nos queda otra cosa que caer postrados delante de Él y humillarnos. ¿Te imaginas si Dios te permitiera quizás ver por 15 segundos, por 10 segundos solamente lo que es el infierno? Entonces tendrías motivo suficiente para agradecerle por la eternidad y hasta la eternidad, por ese sacrificio que Él hizo, por ti y por mí, por ir a ese lugar y sufrir 3 días, 1 minuto, para aquellos que han tenido una visión del infierno, para aquellos que el Señor les ha permitido visitar ese lugar, para que sepan lo terrible que es. 1 minuto es una eternidad. Él estuvo 3 días allí, el diablo burlándose, haciendo mofa de Él, pero el Padre, que es justo, al ver de que Él se había imputado el pecado del mundo, al ver de que Él no había pecado, tuvo que declararlo justo, y por eso que resucitó con poder, por eso que fue liberado de esa posición. Y ahora nosotros, a través de Cristo, también somos liberados. El hombre no tiene por qué ir a ese lugar, pero tiene que obedecer al mensaje de salvación. Tiene que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en su lugar en la cruz del Calvario y por la fe ser liberado, ser sacado de ese lugar para ahora poder estar por la eternidad en los lugares celestiales. No solamente de manera espiritual, sino en el futuro, también físicamente, como lo hemos visto en los capítulos finales del libro de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que Pablo está orando para que la iglesia, no solamente en ese tiempo, sino en todos los siglos, y cuanto más en este tiempo, porque la iglesia no está profundizando en el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cuántos creyentes que conocemos no leen su Biblia, no oran? ¿Cuántos creyentes terminan su libro de discipulado y después como que se desconectan y empiezan a vivir una vida de religiosidad
empiezan a asistir a la iglesia, se comprometen en uno y otro ministerio, pero su conocimiento, su relación con Dios no es algo permanente, no es algo constante. Es terrible. Conozco creyentes que, ya lo he dicho muchas veces, que tienen años en la fe y no saben siquiera cuántos libros tiene la Biblia, ni los nombres de la Biblia. No aprenden versículos. Entonces, ¿cómo puede crecer saludablemente en su vida espiritual? ¿Cómo puede apropiarse de las promesas de Dios en los momentos de prueba? ¿Cómo puede mantenerse firme en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo y que vendrán? Porque justamente esta epístola nos dice que los días que vienen, si ya en ese tiempo eran malos, los que vienen no serán nada buenos tampoco. Que tenemos que redimir el tiempo, que no nos distraigamos. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed lleno del Espíritu Santo. Muchas iglesias ahora niegan la llenura del Espíritu Santo. No permiten el fluir del Espíritu Santo. ¿Cuánto daño nos ha hecho no acercarnos más a la palabra de Dios? Por eso, hermanos, nuestra exhortación es profundizar en nuestra relación con Dios, sumergirnos más en la palabra. Un creyente tiene que estar sometido a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Un creyente tiene que ser un creyente de la palabra y del Espíritu. Esas son las dos piernitas por las cuales vamos caminando hacia la presencia de Dios. Esas son las dos piernitas que nos van a permitir caminar por este camino angosto, que es de mucho sufrimiento y mucha dificultad, porque estamos contra la corriente del mundo. Pero es importante, si no nos fundamentamos en estas dos cosas, si no caminamos de acuerdo a lo establecido por Dios, vamos a tener pérdida. No vamos a alcanzar nuestro potencial. No vamos a llegar a nuestra meta. Así como un atleta, para correr la maratón y la vida cristiana, quizás el mejor ejemplo que podemos tener de la vida cristiana es como una maratón, que es a largo plazo. No es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de resistencia. Entonces necesitamos estar habilitados, tener nuestras dos piernas para poder llegar. Es andar en la palabra y en el Espíritu para poder llegar a la meta, al propósito de Dios. Tenemos que dosificar nuestras fuerzas y nuestra fortaleza viene de Él. Nuestra capacitación viene de Él. Pablo lo entendió de esa manera y nos habla también de la multiforme sabiduría de Dios. Nos habla de su gracia. En otro pasaje nos habla de la multiforme gracia de Dios. Es decir, es como un mosaico, tiene diferentes aplicaciones, diferentes funciones, la gracia de Dios. Hemos experimentado la gracia salvadora de Dios, que ahora nos ha habilitado, nos ha hecho aceptos en el amado, pero su gracia es multiforme. Es decir, tú necesitas la gracia de Dios para diferentes cosas en tu vida. Y le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos que descubrir esa multiforme gracia de Dios, esa multiforme sabiduría de Dios, para ser fortalecidos en el hombre interior, para poder nosotros funcionar correctamente. Pablo nos dice en esta carta que somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo necesita funcionar correctamente, necesita ir en auxilio de otra parte del cuerpo. Pero ¿qué vemos ahora en la iglesia? Una denominación por acá, otra denominación por allá,
Cada uno ve por lo suyo propio, cuando debemos estar unidos para establecer el reino de los cielos. ¿Y qué nos dice esta carta? Un Señor, una fe, un bautismo. Y no habla solamente del bautismo, de repente en agua. Habla de la unción del Espíritu Santo que debe mantenerse en el cuerpo de Cristo, que debe fluir en el cuerpo de Cristo para cumplir con esa función. Somos el cuerpo del cual Él es la cabeza. Y la unción viene desde la cabeza hasta la punta de los pies. Era como la unción que venía sobre el sacerdote, que chorreaba ese aceite fresco, esa santa unción por todo su cuerpo, por su barba, por sus vestiduras, destilada hasta cubrirlo totalmente. Esa es la unción que Dios quiere que fluya, que se manifieste en su cuerpo, la iglesia. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que nos expresa este libro, esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos habla de que debemos ser guerreros, preparados para la batalla, para la lucha. Todo creyente tiene que estar listo, tiene que estar preparado para hacer frente a un enemigo que no vemos, a un enemigo común y cobarde, pero que Dios ya nos ha dado la capacitación sobrenatural. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado su investidura. El enemigo es un enemigo vencido, mi hermano. Es un enemigo vencido. Y tú lo entiendes cuando estás conectado con el Señor. Cuando sabes que toda investidura de poder está a tu alcance, te ha sido dado, te ha sido otorgada, que tienes herencia, que tienes la bendición plena. Entonces, tú vas confiado, como Josué, sabiendo de que si tú sigues con todo lo que Dios te dirija, te mande a hacer, los muros caerán como cayeron en Jericó y el enemigo será derrotado totalmente y conquistarás todo aquello que Dios ya ha preparado para ti y para mí. El reino de las tinieblas va a retroceder. Dios te ha dado las armas. Él nos dice en su palabra que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Que nuestras armas derriban todo argumento, todo pensamiento. Vemos el impacto que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso, a ese principado espiritual, a ese demonio de idolatría que había. Él tuvo un pleito no poco, no pequeño, nos dice el libro de Hechos, con los artífices de los templecillos de Diana. Podríamos decir que aún el ídolo más popular que podemos tener en nuestro país es nada comparable con ese ídolo, con ese demonio que se movía en Asia Menor. Y Pablo con la predicación se lo trajo abajo. Tanto así que los artesanos empezaron a ver cómo peligraba su negocio. Porque todo es un negocio montado por el diablo. La idolatría es un negocio. ¿Para qué? Para tener cautiva a la gente, para llevarlos al error, supuestamente para acercarlos a Dios, pero no al Dios verdadero, sino al Dios de este siglo, al Dios que los arrastra a la muerte, a la separación espiritual, a una eternidad sin Dios por los siglos de los siglos. Y esa es la iglesia poderosa. Ahora el Señor sí pudo usar al apóstol Pablo y pudo usar a un puñado de hombres que con denuedo y con unción predicaron con valentía durante 2 años y el testimonio llegó a todo Asia.
el Perú puede ser para Cristo si tenemos este pensamiento, si tenemos esta unción, si tenemos esta revelación de Dios en nuestros corazones. Hermanos, el reto es grande, pero más grande es nuestro Dios, que está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará, sino que siempre estará con nosotros conforme a su promesa. Necesitamos ser creyentes de valor, necesitamos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Entonces, a veces al leer la Escritura, como que parece que todo es fácil. Vemos que Pablo llegó a Éfeso, ¿no? Predicó durante 2 años y se difundió la palabra por todo Asia. Pero cuando seguimos estudiando vemos el reto, vemos el desafío, vemos las luchas, vemos la oposición, pero también vemos la victoria de Jesucristo. Amén. Dice que muchos que practicaban la magia, la hechicería, la brujería, al ver los milagros, al ver las señales, venían al Señor y quemaban sus libros de brujería y de hechicería. Ese es el poder del Evangelio. Y hermanos, en nuestro entorno se mueve mucha brujería, mucha chamanería, mucho sincretismo en nuestra cultura, a lo que llamamos cultura. Vemos los bailes tradicionales llenos de brujería, llenos de paganismo, llenos de demonismo, invocación a los demonios, a los apus y una serie de cosas, sacrificios a la tierra, lo cual lo hemos visto ahora mucho más, porque queremos conectarnos con nuestros ancestros, con nuestros orígenes andinos, pero ahí está metido el diablo, toda la chamanería, la brujería, invocando a los demonios y todo lo demás, para que les den poder, para establecerse en el poder. Tenemos que orar y tenemos que ser como el apóstol Pablo y estos creyentes, que a través de ellos derrotaron la idolatría, derrotaron la brujería, y esta ciudad fue transformada por el poder de Dios. Pero también no olvidarnos del mensaje del libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia de arduo trabajo, pero el Señor, la única recomendación, la única llamada de atención que le hace es que tengo algo contra ti, que te has olvidado, has dejado tu primer amor. Ese es un mensaje para nosotros. La iglesia está sumida en activismo. Reunión de jóvenes, reunión de adultos, reunión para ancianos, reunión para damas. Una serie de actividades, pero no estamos andando conectados con el primero que debemos estar, con la palabra y el Espíritu. Y Pablo nos dice en esta carta, como en todas las demás que él escribe, que esa es nuestra prioridad. El Señor nos dice en Marcos que Él estableció a sus discípulos para que estuvieran con Él, y luego para enviarlos a predicar, y luego para que puedan sanar a los enfermos. Hermanos, es primero estar con Él, luego predicar, y las señales seguirán, porque Dios va a confirmar su palabra a través de ese poder, de ese desatar del Espíritu, trayendo sanidades, milagros y prodigios, para que su testimonio sea transformador y poderoso para nuestra nación y el mundo entero. Si tú todavía no conoces a ese Dios, si tú todavía no le has entregado tu vida, quiero decirte de que así como el Señor a través del Evangelio transformó una ciudad entera, quiere transformar tu vida, quiere cambiarla. Y si tú eres un creyente,
como estos creyentes que estaban en Éfeso, que eran religiosos solamente, que tenían cierto conocimiento de las cosas de Dios, pero todavía no has sido investido del poder de lo alto. No te digo para que tú fluyas en los dones. Sí, eso sí, para que Dios a través de ti haga milagros. Sí, ese es uno de los propósitos de Dios. Es lo más glorioso que pueda suceder. Pero es también para que tú puedas enfrentar las situaciones de la vida diaria. Es para que tú tengas la investidura de poder, para que tú puedas enfrentar las presiones que tienes cada día en familia, en tu trabajo, en todo lugar, para que tú puedas establecer el reino de los cielos donde te encuentres, porque tú eres un embajador del reino de los cielos, para que no te quedes callado, sino que a través de tu vida y de tus palabras puedas evidenciar de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. La investidura de poder te da denuedo, te da valor, te da valentía. ¿Cuántos creyentes son creyentes mudos en este tiempo? Porque solamente son libres de hablar en el entorno religioso, cuando estás en tu célula, cuando estás en tu reunión, en tu hogar de amor, o como le quieran llamar, en tu célula, cuando estás en tu reunión de jóvenes, cuando estás en el entorno de la iglesia. Pero eso sucede en tu trabajo, eso sucede en tu lugar de estudios. El Señor te ha llamado para ser sal y luz en todo lugar. Y para ello necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia llena del Espíritu Santo, que testifica y comparte de Él. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Y para ello es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Despójate de toda doctrina denominacional que te está matando espiritualmente, que te está secando espiritualmente. Vamos a orar. Pídele al Señor. Él dice que al que le pide, Él le da. ¿Cuánto más le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No quiere decir que no lo tengas, lo tienes. Lo que quiere decir es que necesitas ser potenciado, necesitas ser desatado el poder de Dios en ti. Y tú sabes que lo necesitas. Si tú temes hablar, es porque lo necesitas. Si no tienes sabiduría, no tienes la capacidad de hablar de Dios, es porque lo necesitas. Pídeselo a Él. Quizás has contristado al Espíritu Santo, te has apartado de Dios. Sientes que ya el Espíritu Santo no está en ti. Él está contigo. Lo que pasa es que está ahí, relegado a un lugar, a un rincón. Y Él es muy caballero, Él no te va a forzar. Por eso ahora, si tú le das lugar, Él se va a manifestar en tu vida poderosamente. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta mañana te pido por aquellos que aún no te conocen y que van a escuchar o van a ver este video, Señor. Sí, Señor Jesús. Amado Padre, toca esas vidas. Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que hoy puedan apropiarse de esa gracia tuya, Señor, que nos hace aceptos en el amado, como dice el apóstol Pablo en esta epístola. Y si tú en esta mañana todavía no has entregado tu vida a Jesús, haz conmigo esta oración. Tú lo necesitas, el Señor viene pronto, como lo hemos dicho en el libro de Apocalipsis. Y Él no quiere que tú te pierdas o que pases por esa situación tan terrible para poder recién aceptarle. Cierra tus ojos por un instante y haz conmigo esta oración de todo corazón y serás salvo. Y te convertirás realmente, como dice la palabra, en un hijo, una hija de Dios. Cierra tus ojos y haz esta oración. Dile: Padre Santo, reconozco que he pecado, que he estado viviendo apartado de ti, haciendo mi propia voluntad.
Pero Señor, ahora reconozco que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto en mi lugar y ocupando mi lugar en la cruz del Calvario por todos mis pecados, y resucitaste con poder para mi justificación, y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la palabra de Dios nos dice de que ahora tú tienes vida eterna, que tu nombre ya ha sido inscrito en este instante en el libro de la vida del Cordero, y no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Que hoy tú realmente eres un hijo, una hija de Dios. Que hoy, si tú partieras de este mundo, vas a ir a la presencia de Dios y estarás con Él por la eternidad y hasta la eternidad. Porque la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Has entrado en el proceso de Dios, pero necesitas crecer, necesitas avanzar, necesitas conocer más de lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante que tú estudies su palabra, que tú conozcas, como dice el apóstol Pablo en esta epístola, la herencia que Dios te ha legado en Cristo Jesús, para que tú puedas comprender la anchura, la altura, la profundidad de la multiforme gracia de Dios, del poder de Dios. Eso no viene simplemente por una oración, por más poderosa que sea. Ahora tu parte es leer la palabra, obedecerla y testificar de ella. Eso es lo que Dios te demanda, y por eso necesitas conocerla. Nosotros queremos darte recursos, queremos ayudarte a conocer más de Dios, a crecer en la vida espiritual que ahora tienes en Cristo, para poder desarrollar todo el potencial que Dios te ha dado, para que los dones que Él te ha otorgado puedan fluir y puedas servir a Dios de una manera eficaz. Así que hoy nos ponemos a tu disposición. Queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos de la mano de Dios, y lo vamos a descubrir aquí también en la carta de los Efesios. En el capítulo 4 dice que Él ha dado ministerios para capacitar a los santos para su obra. Esa es nuestra función. Aquí vamos a descubrir cosas maravillosas. Por eso síguenos y comparte este video con otras personas. Invita a otras personas para que también puedan seguir este estudio. Creyentes o no creyentes necesitan conocer que Dios ha escogido, su llamado es para los no judíos y para los judíos, para que le conozcan, y de ambos pueblos, como dice esta carta, sean hechos uno, en un solo cuerpo. Así que Dios quiere salvar a muchos que no le conocen aún. Ayúdanos a hacerlo. Y bien, queremos decirte una vez más de que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración. Y como hoy, a las 11 de la mañana, continuaremos con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Recuerda, Cristo el Señor viene pronto, y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Prepárate. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo. Amén.